En este tiempo, todos habéis vivido personal y profesionalmente un montón de aspectos y de retos de esta enfermedad, ¿no? Pero a mí me gustaría destacar cosas muy importantes que, bueno, yo diría un montón de cosas, pero cosas que creo que nos ha transformado la manera de trabajar hacia mejor, me parece, respecto, por ejemplo, a tener una visión un poco más cooperativa y más colaboradora entre distintos servicios, ¿no? Por fin la palabra multidisciplinar se hizo un poco más tangible, ¿no? Y entre todos nos hemos ido formando y hemos aprendido un montón de cosas desde cero. También ha habido una actitud de generosidad muy importante por parte de los demás servicios médicos, quirúrgicos, por parte de la dirección, por parte de muchísima gente que nos ha ayudado y ha colaborado mucho. Y hemos tenido por fin esa visión un poco más mística de para qué estamos aquí, ¿no? De cuál es nuestra vocación, cuál es nuestra misión de servicio y por qué nos hicimos médicos. Bien, yo solo quiero dar la bienvenida a esta jornada y agradecer al grupo de trabajo la iniciativa que habéis tenido. La pandemia nos ha cambiado a todos, nos ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, nuestro modelo de vida y nos ha cambiado también nuestra forma de trabajar. La formación de una unidad multidisciplinar no implica solamente poner al paciente en el centro, también significa poner al profesional en el centro. ¿Por qué? Pues porque nosotros no somos seres individuales, no tenemos autonomía realmente, dependemos unos de otros para tener para dar una asistencia de calidad y sobre todo para ser eficientes, porque los verdaderos protagonistas habéis sido vosotros, junto con los pacientes, por supuesto. Que la col·laboració entre les parts ha estat la premissa clau per avançar cap a l'objectiu comú de superar la situació generada pel Covid. Tots els nostres esforços posats en comú n'han multiplicat els resultats humanament esperables. Mi más profunda admiración por cómo habéis trabajado en equipo, el entusiasmo que habéis demostrado a pesar de la dureza de la situación. Los responsables que habéis estado o hemos estado un poco manejando esto, os pedí que durante un par de minutos contáramos un poco el punto de vista muy particular, por ejemplo, de puntos concretos. En momentos que creíamos que no había ninguna posibilidad de salir adelante, no hemos abandonado. Yo creo que la voluntad que tenemos todos es capaz de conseguir que la razón llegue a soluciones que se nos van a plantear a los problemas que tendremos ahora y en el futuro. Más de 80 adjuntos han pasado por la unidad COVID y prácticamente 50 residentes. O sea, una carga laboral súper importante. Cuando desescalamos la primera ola, que esas mismas personas que habían mostrado su preocupación y su respeto a esa patología, pues incluso se les escapaban lágrimas en el momento en el que, de alguna forma, pues se les devolvía a lo que eran sus servicios. Creo que hay un antes y un después para el hospital con el tema COVID. Creo que todo el mundo ha aprendido la importancia del trabajo en equipo y creo que todos sabemos más bien que antes dónde podemos encontrar colaboración. Las técnicas serológicas han cambiado, ahora podemos saber los isotipos de las inmunoglobulinas, saber si es un vacunado, un perfil de vacunado o un perfil de infección natural. Estamos sabiendo si ya diagnosticamos por PCR si son una de las variantes que hay, si la británica, la sudafricana, la brasileña, y estamos haciendo secuenciación masiva ya. El cambio vital desde el principio a ahora pues es completamente distinto, tanto en espacio, en personas, como en posibilidades diagnósticas. Todo lo que cada uno hace en esta pandemia, sea trabajar con los COVID, sea estar en primera línea o en última línea de un centro de salud, de un centro de especialidades, todo importa y todo ha sumado. No hay nadie más importante que otros, ni nadie que no haya aportado algo que haya sumado a este trabajo. Y estoy convencida que nos hemos fortalecido como equipo. Nosotros en nuestra consulta post-COVID estamos viendo las secuelas de esta enfermedad. Y estas secuelas no son, por lo menos las respiratorias, no son baladí, son fibrosis pulmonares muy extensas. No sabemos cuánto tiempo van a tardar, pero desde luego lo que les puedo asegurar es que entre 3 y 6 meses persisten. Y por tanto, bueno, pues eso va a hacer que tengamos que ampliar un poco también nuestro horizonte asistencial a esas secuelas post-COVID. Tenemos que dar gracias que la primera oleada no fue la mala. ¿Vale? Ha sido esta de ahora. Esta de ahora hemos llegado, me he apuntado, el día 25 de enero llegamos a tener 318 pacientes en el hospital contando los intensivos, ¿vale? 318. Y en la anterior pandemia, que estábamos absolutamente, llegamos a 157, ¿vale? Menos o la mitad prácticamente. Es decir que tenemos que dar gracias a que la ola mala ha sido esta
que aunque tenemos pocos tratamientos, pero los que tenemos los sabemos manejar muy bien y afortunadamente hemos conseguido disminuir mucho la mortalidad. Hemos sabido adaptarnos, hemos sabido trabajar en equipo y todos hemos tenido que dejar nuestro ego, como decía también Estrella, es decir, hemos conseguido pues eso, no ser individualistas en la medida de lo que hemos podido, y yo creo que el resultado ha sido excelente y bueno, y hay que seguir así. Nosotros en la primera ola que decía Miguel, que parecía que había sido la más importante, tuvimos 175 casos positivos de trabajadores. Al día de hoy hemos tenido 484. Esto ha sido difícil, esto ha sido duro, pero ha sido pues muy satisfactorio ver que los compañeros se han visto protegidos y respaldados por la actuación que hemos realizado. Si nosotros hemos podido dar respuesta, si hemos podido dar atención a todos vosotros, es porque hemos tenido detrás, aparte del equipo humano nuestro, de nuestro servicio de prevención, mi enfermera, mis médicos, mis técnicos, hemos tenido un servicio de microbiología que yo lo que pedía lo tenía ya. A día de hoy todo el personal del hospital está vacunado. La pandemia lo que nos ha hecho ver nos ha puesto encima de la mesa unas necesidades que tenemos, sobre todo a nivel de humanización en la comunicación, tanto con los pacientes como con el resto de profesionales, una necesidad de cuidarnos a nosotros mismos y sobre todo una buena gestión tanto de los recursos humanos como materiales. La gestión de recursos humanos para nosotros fue muy importante y muy dramática a la vez, porque hemos tenido que aprender a marchas forzadas a trabajar con unos protocolos nuevos para nosotros, como ha sido ponernos las EPIs. En la segunda ola hemos triplicado la cantidad de camas que hemos tenido, entonces teníamos 190 camas para COVID, ahora tenemos 300, hemos llegado a 320 en el punto álgido, como bien he dicho, de 318 pacientes. Desde el mes de enero, ya cuando empezamos a ver lo que venía, ya comenzamos a revisar todo lo que teníamos de material en vigor sobre procedimientos en cuanto a circuitos, procedimientos de seguridad, entrando en el terreno del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y aprovechando la transversalidad que tiene la importancia de la utilización de los elementos de protección, los circuitos y todas las medidas preventivas para evitar la transmisión entre pacientes y entre profesionales pacientes. Por adaptarnos a la situación, por optimizar y por tomar las decisiones en esos momentos de miedo y de sobrecarga y también de no saber a dónde íbamos, se hizo lo mejor que se pudo y los resultados están ahí. Porque hemos sido de los hospitales que menos profesionales se han contagiado, por lo menos en los primeros meses. Ha habido un excelente trabajo con el centro penitenciario, que es otro grupo de trabajo más que se ha hecho y que se ha coordinado desde la dirección y la subdirección de primaria. La relación con las residencias, a pesar del caos inicial, ha tenido unos resultados excepcionales. El trabajo que se ha hecho allí y el trabajo de derivación a nuestro servicio de urgencias, y se ha ido adaptando como ha podido, pero han salido las cosas en ese sentido. Agradecer al personal del servicio de urgencias porque ha tenido una capacidad de adaptación espectacular y una entrega absoluta.